el confesado de hoy dijo entre nos que jamás pensó ser político. Sí, pero ha sido gobernador 2 veces. Está absolutamente convencido que lo importante es no perder el mensaje. Imagínate que dice, no soy gobierno ni oposición. Que le gusta escuchar distintos puntos de vista. Que es conciliador. Para no perder ninguna, aconseja que no le quites la vista a la pelota porque te ponchan. Es que se siente guapo y apoyado. Además, anda eufórico porque es padre. ¿Sabes? Reflexionando reconoció que el sentimiento más profundo es el perdón. Bienvenidos, es un placer estar compartiendo con ustedes en esta primera emisión de nuestro programa Confesiones Adamelis Díaz. Nos han abierto las puertas del Capitolio y se va a confesar con nosotros la primera autoridad del Estado Carabobo. Estamos refiriéndonos al gobernador del Estado, Enrique Fernando Salas Feo. Gracias por darnos esta oportunidad y nos has prometido que vas a confesarlo todo. Así esperamos. Gracias por esta oportunidad de que a través de la pantalla de Da Televisión podamos conocer un poco más en esta nueva etapa de tu carrera profesional en vísperas del lanzamiento de una nueva candidatura a seguir comandando el destino del Estado Carabobo. Gracias, Adamelis, y bienvenida a Capitolio. Sabes que es primera vez que me entrevistan aquí en Capitolio, así pues que te doy también la bienvenida porque es la primera periodista que me entrevista en un programa de tanto prestigio como el que diriges. Gracias. El mayor de 4 hermanos, ¿cuándo sentiste el llamado de hacer política? Mira, yo sentí el llamado, fue como a los 29, 30 años, pero sin embargo, yo diría que Papá Dios te va como preparando, sí, dándote experiencias en el recorrido de tu vida, que esas experiencias luego los puedes aplicar en otros campos del quehacer humano. Durante mi carrera, el estudio de mi carrera como economista, yo vendía sartenes Majefesa, ollas, juegos de ollas Majefesa, vendí enciclopedias como Enciclopedia Barça, Enciclopedia Británica, vendí Hombre, Creación y Arte. Me tocó también vender la línea blanca de cocina, vender lo que hace 20 años estaba muy famoso, ya por supuesto es considerado obsoleto y periclitado, como es el Betamax, el VHS. Y luego de graduarme, fíjate que todo era venta, ¿no? Venta puerta por puerta. Yo tenía un carro que era un Nova, iba a la Majefesa que quedaba en La Urbina, en Caracas. Allí llenaba el cajón con los sartenes, las ollas, y me iba casa por casa en algunas zonas o de Caracas o de Valencia, y de esta manera iba vendiendo. Luego de graduarme, trabajé en el Banco Mercantil. ¿Y cómo aprendiste a manejar esas puertas que se cerraban en la narices de los vendedores? ¿O no tuviste que, porque tenías la misma sonrisa, te abrían las puertas de las casas? ¿Era fácil? No, no era fácil. Yo creo que la vida es trabajo, la vida es constancia, la vida es convicción, la vida significa el estar seguro de que lo que estás llevando a una casa, ya sea una idea o un producto, va a ser útil para esa gente. Pero algún librito de algunas claves para vender, ser exitoso en venta. Bueno, primero que nada, considerar que pena son 4 letras. Y tener mucha seguridad. Algo que sí es importante, que creo que quisiera compartir, es que para poder transmitir una idea o vender un producto, lo primero que tiene que hacer uno es tener la seguridad y hacerse la fotografía aquí en la mente y hasta proyectar una especie de video interno
en donde ya ves que la venta se dio. Tú comentaste que de alguna manera esa experiencia en ventas y puerta casa por casa te habían enseñado a manejar las objeciones. ¿Qué tan útil es eso, manejar objeciones o un no en esta carrera política, por ejemplo? Mira, ¿cómo se maneja una objeción, una diferencia? Hace un tiempo yo estaba buscando una explicación de cómo Papá Dios te va llevando en la vida y las experiencias anteriores luego tienen mucho que ver con lo que aprendiste antes. Y viendo una entrevista, perdón, las palabras de Steve Jobs en la Stanford University, el Steve Jobs, el gran creador de la Apple, del iPad, del iPhone, que ahora está muy de moda, él decía que todo lo que te ocurre en la vida, a veces no sabes para qué te estás formando, pero en el tiempo, eso que aprendiste te sirve de algo. ¿Qué me iba a imaginar yo a los 18 años, que luego cuando llegara a 29 iba a sentir un llamado a servir a mi país, a servir al Estado, y que el puerta por puerta, que al principio era vendiendo productos, ahora es vendiendo ideas, comprometiéndome con la gente? Así que siento que el manejo de objeciones tiene que ser el fruto y el camino hacia que si estás convencido que lo que estás llevando a esa gente es lo mejor, o la idea mejor, o el producto mejor, bueno, las objeciones todas irán cayendo solitas. Se van cayendo solitas, y cuando hay una guerra mediática, el manejo de esas objeciones es una manera de convencerte de lo que no necesitas si lo necesitas. Eso claro, pero en el deporte también aprendes algún manejo de objeciones. Por ejemplo, en el béisbol, para poder batear la pelota, tú no puedes quitarle la vista a ella, porque si no te ponchas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay estas guerras mediáticas que se le llama, o guerras sucias contra la gente, y bueno, ya de alguna manera estoy un poquito curtido, lo importante es no perder el mensaje. Y el mensaje y el discurso y la idea que tú quieres darle al pueblo que te eligió, en todo momento tienes que mantener ese carril, porque a veces te puedes enganchar en una idea que otros quisieran que tú te fueras hacia allá, y entonces abanicas, o sea, le quitas la vista a la pelota, abanicas y entonces te ponchas. Entonces, en el manejo de objeciones, muy importante es no quitarle la vista a la pelota, mantener tu discurso, tu compromiso, y sobre todo no cambiar, que el poder nunca te cambie. ¿De dónde nace, digamos, esa expresión que siempre se la ha escuchado, personas que adversan esa relación tan intensa entre su papá y usted, que muchas personas a veces califican de que le ha quitado cierta sombra a su carrera política la presencia de su papá, como que si fueran los hilos detrás del poder? ¿A qué se debe esa relación que usted siempre la defiende como una relación de equipo? Mira, para que tú veas, ustedes son un equipo. Una anécdota que me ha pasado, personas que me han adversado muy fuertemente, a mí o a mi padre, que luego nos hacemos amigos, y en ese conversar me dicen, la verdad es una cosa, ¿cuánto quisiera un padre tener un hijo como tú? ¿O cómo quisiera un hijo tener un padre como tu padre? Todo padre quiere tener un hijo para trabajar y hacer muchas cosas juntos. Y todo hijo quisiera un padre con quien entenderse y poder trabajar juntos. Por eso es que quizás más importante que otra cosa es el que somos un equipo, que trabajamos incansablemente por nuestro estado, por Venezuela, y ahí está básicamente el secreto. Pero quiero que nos comentes un poquito cómo fue, digamos, ese evento de tu crecimiento que generó esa relación o ese compromiso entre los 4 y los 7 años. Bueno, a los 4 años yo tengo una enfermedad, se me descubre una enfermedad a través de que estaba cojeando. Tenía más corta la pierna izquierda que la derecha, y me coloca un aparato ortopédico infantil, y el médico recomienda que durante el tiempo que tenga estos aparatos, mi padre me llevara a hacer mucha natación, mucho ejercicio y mucho deporte en sentido general. Esa relación de que todos los mediodías yo sabía que iba a nadar con mi padre, sabía que a veces me emociona. Muy bien, y eso vale porque eso conecta las emociones y dice mucho de ti. Bueno, íbamos a jugar fútbol, a jugar béisbol,
Por eso es que yo soy muy deportista y es que desde los 4 hasta los 7 años tuve una dedicación muy especial de parte de mi padre. Entonces, ¿qué ocurre? Luego de años yo he encontrado una explicación a esta unión entre padre e hijo, y es que hoy en día la psicología ha avanzado y considera que los padres, si quieren mañana ser un equipo con sus hijos, que los hijos se mantengan cerca del hogar y que ya no sea una relación de padre e hijo, sino que sea una relación de amigos, recomiendan pues que esa relación sea muy estrecha. Yo pienso que esa relación de amigos, más que de padre e hijo, se desarrolló precisamente entre los 4 y los 7 años. Bueno, gracias Enrique Fernando. Vamos a identificar y al retorno seguimos confesando al gobernador del estado Carabobo, Enrique Fernando Salas Feo. Ya venimos. Bueno, seguimos desde el Capitolio confesando al gobernador del estado Carabobo, Enrique Fernando Salas Feo, y habíamos compartido con él toda su peregrinación como vendedor de productos, hasta de línea blanca, Betamax y VHS. Se nos cae la cédula, los muchachos hoy en día ni tienen idea porque todo es digital. Pero eso fue hace solo 20 años, para que veas cómo el mundo ha evolucionado en la rapidez. Pero para los jóvenes 20 años es como que ya estamos, no, mejor no entremos en el tema de la edad, porque eso nos va en una línea floja que no queremos. Pero, tú tienes 35 años, cuando tenías 15, o sea, estás pretendiendo de ganar. No, nos dijiste que habías aprendido el manejo de las objeciones como esa herramienta para pasar el tema, ahorita que estamos en medio de una guerra de cuarta generación, una guerra mediática, donde la política es una manera de hacer la guerra por otros medios. ¿Cómo esa herramienta es utilizada en este momento que ya tienes tu propia sala situacional? Por eso de que recibiste los informes de esa guerra sucia, lo anunciaste en Semana Santa y ya te están vinculando con el lavado de dólares aquí en el estado Carabobo. Mira, lo más importante en el manejo de objeciones es preguntarse por qué aquel o aquellos están atacándote. Porque si tú te fijas nada más en el qué están diciendo, quizás eso no te da la respuesta real de cuáles son las intenciones. Pero si tú consigues el por qué lo están diciendo, y por lo general en política cuando la guerra es sucia, se debe a que están intentando tapar algo a través de una bulla. Y esa bulla les permite hacer como una maniobra de distracción para que el pueblo no se dé cuenta de lo que están pretendiendo tapar. Por ejemplo, lo que se ha desatado, esta guerra sucia, que yo la develé, porque ahí me ha tocado dar información al país sobre situaciones irregulares que todavía el gobierno nacional no las ha aclarado. Por ejemplo, todo lo que ha sido la entrada de los carteles de la droga en Venezuela se inicia en el año 2005, cuando se reparten los patios del puerto de Puerto Cabello. Para aquellos que me están escuchando, el puerto de Puerto Cabello maneja el 80% de todo lo que sale o entra de Venezuela. Los carteles de la droga necesitaban tomar los patios para tener dominio total sobre la puerta de entrada a Venezuela. Para aquel momento estaba un gobernador acá que yo lo he calificado como el destructor de Carabobo. Porque gran parte de tantas cosas que hemos hecho con tanto esfuerzo, el pueblo y gobierno juntos, lo destruyeron en solo 4 años. Pero lo más grave es que desmoralizó y corrompió los cuerpos de seguridad, tanto policiales como también las fuerzas militares. Se fueron corrompiendo, y no estoy hablando de que son todos, son algunos, son cabezas, pero todo ello va dando malos ejemplos. Y la entrega de los patios de Puerto Cabello es una de las denuncias que todavía no han aclarado. La segunda, desconectaron el túnel antidroga, que era un túnel para revisar cada contenedor y estar seguro que no tuviese este tipo de estupefacientes.
En tercer lugar, descubrimos los alimentos podridos, ¿verdad? Y los alimentos podridos tampoco han tenido una explicación. Denunciamos lo del agua, cómo lamentablemente está ocurriendo la calidad del agua de los carabobeños, aragüeños y caraqueños, y mira lo que viene ocurriendo. Pero ¿hasta qué punto ese tipo de denuncias se convierten en descalificaciones políticas, en armas de guerra y no se llega a la solución de los problemas? Bueno, fíjese que usted ha señalado desde los patios de Puerto Cabello y justamente la versión oficial es que desde Puerto Cabello se ha establecido el eje para el lavado de dólares y dieron nombres de personas supuestamente vinculados a los Salas Ruemer en este lavado de dólares, la versión oficial. Bueno, eso es imposible y la gente lo sabe. Eso ni siquiera lo tengo que aclarar. Ahora, lo que sí es importante es que cuando se centralizaron los puertos en el país, lo que estábamos no era ante un centralismo, sino ante el cuide de negocios que se armaron durante 4 o 5 años. Esos negocios, lamentablemente, le trajeron al país lo que hoy son los asesinatos, lo que hoy son los secuestros, lo que hoy es un escándalo impresionantemente horrible, la imagen que está teniendo nuestro país, luego también de denuncias que se están dando a nivel internacional. Ustedes saben que yo he señalado que en ese negociado se encuentran ministros, almirantes, generales. Estamos hablando de cosas muy feas y que nuestro país requiere que a esto se le ponga un coto y comencemos a transitar caminos en donde... Está hablando de crimen organizado que ha penetrado desde las Fuerzas Armadas hasta lo que es la institucionalidad de los poderes públicos. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el panorama político que está signando a esta nueva campaña electoral? Bueno, fíjate, te decía por qué la guerra sucia, te estaba enumerando. Claro. Los apagones es otro tema. Los apagones, la inseguridad. La inseguridad que viene generado por unas mafias de jueces que se han instalado en todo el país, por el problema de la entrada de los carteles. También estamos hablando del problema de la electricidad, del agua, el problema de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, nuestro hospital central, que yo lo entrego en perfectas condiciones en el año 2004, el gobierno nacional le pone la mano. Y en este momento, cualquier ciudadano que tenga un problema tiene que comprar hasta la gasa, el alcohol, para una pequeña cura. ¿Cómo puede ser posible que hayan llevado...? ¿Y cómo puede ser que nosotros podamos avanzar dentro de la solución de los problemas, ahorita que estamos en víspera de una campaña electoral, para atender verdaderamente los problemas? Usted me señaló el problema del agua y cuando usted hace la denuncia que se está envenenando el pueblo carabobeño, realmente se le dio como una connotación político que pareciera que hubiese quitado fuerza a esa investigación de los técnicos científicos que están contaminando el agua. Entonces, ¿cómo manejarlo para que las denuncias realmente sirvan para la solución de los problemas, ya que estamos inmersos en una guerra mediática? En el caso del agua es muy sencillo. Cada persona en su casa es el mejor testigo y el mejor juez. Pero no fue un tremendismo que el gobernador haya dicho que estamos envenenando, que están envenenando al... Bueno, pero ¿para qué es un gobernador? Un gobernador tiene que defender al pueblo que lo eligió en un momento en donde el agua que está llegando puede generar males terribles para los niños, para los recién nacidos, puede generar cáncer, puede generar tantas cosas que yo no me puedo quedar callado. Los científicos estaban opinando, pero el gobierno nacional no los escuchaba. Tuvo que meterse el gobernador para que le prestaran atención a ese tema, y ese tema es muy importante. El metro de Valencia, por ejemplo. ¿Cómo me voy a quedar callado si cada carabobeño, cada valenciano pierde 2 horas en el tráfico sin producir? Comenzando por los taxistas, por la gente del transporte, por los trabajadores. Tienen que levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar antes de las 7 a su industria, al lugar donde trabajan. ¿Cómo me puedo quedar callado cuando el metro para el 2011 debía haber estado listo desde la Monumental hasta la Universidad de Carabobo? 2011. El 2011 era la fecha para inaugurar el metro de Valencia. Entonces, ¿por qué la guerra sucia? La guerra sucia lo que pretende, y por eso es que tenemos que estar todos muy claros, que si el debate se va hacia la gestión de gobierno, el gobierno nacional sabe que la tiene perdida. Entonces tiene que generar una polémica política
en donde se diga, no, esa es la oposición que está inventando. No, yo no soy oposición, eso lo quiero quedar claro. Okay. Yo no soy ni gobierno ni oposición, soy el gobernador del estado y gobierno para todos los que viven en el territorio carabobeño. Vamos a identificar al retorno, seguimos confesando al gobernador del estado Carabobo, Enrique Fernando Salas Feo. Ya venimos. Continuamos desde la Valencia del Rey, en el Capitolio, sede del Poder Ejecutivo del Estado, confesando al gobernador del Estado, Enrique Fernando Salas Feo, y estamos refiriéndonos a los problemas locales que lo ha hecho a él como gobernador por plantear la denuncia, el problema del agua, del hospital, el problema del metro, la paralización del metro. Sin embargo, gobernador, esto me obliga a pensar en el tema de la descentralización, dado que el hospital, la CHET, la ciudad hospitalaria, el Hospital Central de Valencia, el centro más importante de la región, porque atendía también pacientes de Cojedes, de Guárico, no fue mejorado por la descentralización durante el mandato inclusive del Partido Amarillo, del Sol, del Partido del Sol de Carabobo. Entonces, ¿hasta qué punto la descentralización no es defendida por los propios carabobeños o los propios habitantes del interior del país y dejan que vuelva este proceso descentralizador a arrebatarle competencia a los gobernadores, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ya que usted se ha referido al tema de la ciudad hospitalaria? Bueno, si entendí bien la pregunta, quiero decirles a todos que vengo pidiéndole la ciudad hospitalaria Enrique Tejera que me la dé el gobierno central desde hace 3 años, porque estoy convencido que desde Caracas no se puede manejar el principal hospital del centro del país. Ellos no han querido devolver la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, y para mí es porque, lamentablemente tengo que decirlo, quienes están en el Ministerio de Salud Popular están más pendientes de los negocios que de los enfermos. Y eso lamentablemente va afectando a muchas familias. Fíjate que... porque hace esa afirmación, es que tiene... Porque ¿cómo puede ser posible que la unidad de diálisis no esté funcionando? ¿Y cuánta gente que sufre de los riñones necesita la unidad de diálisis y no la tienen conectada? Y no dicen nada. Lo otro, han muerto más de 100 niños. Mira, yo ahora soy papá, desde hace 3 meses soy papá. Si antes me imaginaba lo que significaba ser padre, imagínate tú ahora lo que siento. A mí me enardece ver que en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera han muerto más de 100 niños por una bacteria y todavía no la han eliminado. Cada una de mis denuncias, Damelis, tienen que ver mucho con ese decir popular que tiene que ver cuando digo que los pelos de la burra son negros, es porque tengo los pelos en la mano. Jamás me he caracterizado por ser una persona que denuncia algo sin estar seguro. Y por eso... Pero cuando dice que, por ejemplo, negociado, tiene esos pelos de la burra no negros, tiene, o sea, esas pruebas de los negociados en la adquisición de equipos o qué sé yo, que se pueden estar dando a través del hospital, o los negociados en el puerto de Puerto Cabello. Claro que sí, el decreto de intervención de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera señala claramente que se le asignarán recursos para el Ministerio de Salud Popular para atender toda la demanda en medicinas y material médico quirúrgico para todos los pacientes. Cada vez que viene el ministro para acá dice que cuenta con no sé cuántos millones, pero los millones no los siente la gente cuando va al hospital. Es más, algo terrible está ocurriendo, que la buhonería, que no tengo nada contra los buhoneros, porque cada quien busca la manera de sobrevivir en una Venezuela en donde no hay empleo de calidad, pero la buhonería es la que está tomando todas las afueras, la parte de afuera de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, para vender hasta gasa. ¿Cómo puede ser posible que una persona va a hacerse una pequeña cura y no tiene ni curita allí?
Entonces desde Caracas no se puede manejar un hospital. La cuenta pendiente o que habría que exigirle como gobernador es que en el tiempo que la ciudad hospitalaria estaba descentralizada, ¿cuánto tiempo se tardó en la recuperación de la maternidad dentro de la ciudad hospitalaria que fue quemada? Es decir, que quizás la gente no sintió lo que era un hospital descentralizado y quizás será por eso la agilidad que ha tenido el gobierno de centralizar bajo su poder, el gobierno nacional, todo lo que es la vida de un país. Gracias a Dios en Carabobo sí saben que cuando la ciudad hospitalaria ¿Usted estaba... cree? Sí, en Carabobo claro que lo saben. La ciudad hospitalaria Enrique Tejera se convirtió en el hospital de referencia nacional. Entonces cuando estoy pidiendo que me devuelvan la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, no lo hago por antojo, sino porque tenemos la experiencia para hacerlo funcionar. Un ejemplo. La maternidad del sur. La maternidad del sur la destruyó el destructor de Carabobo. Ni una madre quería tener a su hijo en la maternidad del sur hace 3 años. En este momento, la maternidad del sur, le triplicamos el número de camas. De 38 subió a 98 camas. Es decir, que podemos estar recibiendo todos los días hasta 98 niños. En este momento están naciendo 1.200 niños por mes. Es decir, que tenemos 40 niños promedio por día. Casi 2 niños nacen cada hora y ha ido recuperando la confianza. Eso que hemos hecho en la maternidad del sur, tenemos que llevarlo adelante en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Pero el centralismo empieza a pretender manejar hospitales desde Caracas y desde Caracas no se pueden manejar los hospitales. Para eso existe la descentralización, para resolver los problemas de la gente. ¿Cuáles son los problemas más serios que estamos enfrentando? Hospitalario, el hospital más importante del Estado, está muy mal. ¿Qué otra cosa está centralizada? Los servicios de electricidad. Los apagones no los aguanta la gente. El problema del agua. El agua está centralizado. Todas las hidros del país se manejan desde Caracas. Entonces tienen todas las plantas de tratamiento descuidadas, las plantas potabilizadoras descuidadas y además el problema del lago que está a punto ya de inundar ciertas zonas, tanto del estado como también de Maracay, por simplemente que se está manejando el problema del lago desde Caracas. El centralismo está asfixiando, ahogando a la nación venezolana. ¿Pero usted cree que eso sea un tema en el discurso político de una madurez del ciudadano que en víspera del 7 de octubre pueda escogerse entre centralización y descentralización? ¿O es un discurso de una élite que dentro de la batalla mediática no permite ese crecimiento ciudadano? Es decir, ¿por qué la gente de Puerto Cabello, es una pregunta que creo que en otras oportunidades se le ha hecho, gobernador, no se alzó para defender el puerto cuando son recursos que le lleva directamente a la alcaldía? Porque antes se sentía quizás que había una especie de peaje en las gobernaciones que a su vez no le daban a tiempo los recursos pues, que venían por el puerto de Puerto Cabello. A esas baches o huecos de la descentralización, ¿cómo puede estar afectando el hecho de que los ciudadanos venezolanos no entiendan los riesgos que corre, digamos, que el freno a la descentralización? Bueno, quizás un poco el dicho también popular de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Fíjate pero se perdió el puerto de Puerto Cabello y los ingresos de las autopistas, por ejemplo. Pero fíjate que tal vez le hacía falta al país darse cuenta y comparar. Centralismo, manejar las cosas desde Caracas, no es lo deseable, pero es lo que ha ocurrido. Entonces la gente comienza a comparar. ¿Sí Cuando crees? yo voy al puerto de Puerto Cabello, claro, el puerto de Puerto Cabello, cada contenedor demora aproximadamente 2 semanas en salir del puerto. Cuando a mí me tocaba manejarlo, en 24 horas ya el contenedor estaba afuera y ya los productos que venían de afuera o que iban al exterior iban rapidísimo. Eso mejora la productividad, elimina el alto costo de la vida, porque si llegan rápido se venden más rápido y entonces el consumidor no es el que paga, como hoy en día. El alto costo de la vida se debe en gran medida en el país a que el puerto de Puerto Cabello está mal manejado. La gente ahora cuando pasa por las autopistas, por las carreteras, dicen, caramba, el centralismo se llevó la plata de los peajes, pero no están absolutamente manteniendo las carreteras y autopistas. Mira, con el peaje nosotros le dábamos mantenimiento a la autopista. Teníamos 2 helicópteros que servían como ambulancia.
teníamos servicio de ambulancia para cualquier accidente, teníamos grúas, sí, teníamos patrulleros de carretera y ojos de gato. Imagínate tú todo lo que se hacía. Vamos a identificar y el retorno seguimos compartiendo en esta guerra mediática donde está la verdad verdadera, la descentralización o la centralización. Al retorno de la pausa. Ya venimos. En el Capitolio, desde la Valencia del Rey, estamos confesando al gobernador del estado Carabobo, Enrique Fernando Salas Feo, y nos habíamos quedado en la preocupación de si la gente tiene conciencia de lo que es un manejo del país a través de los procesos de descentralización con mira al proceso del 7 de octubre, y por qué quizás la comunidad, los carabobeños no habían defendido, excepto los zulianos, que siempre nos los enrostra con su regionalismo, verdaderos procesos de descentralización. Gobernador, ¿cómo nos vemos de cara al 7 de octubre? Mira, quizá una campaña virtual, guerra mediática. Bueno, quizás primero que nada debo dejar claro que cuando se centralizaron algunas áreas, ajá, también se le vendió al pueblo que lo iban a hacer mucho mejor. Y por supuesto algunos comieron ese cuento. Pero ¿qué ocurrió con el tiempo? Que el cuento no les duró mucho. Y lo que ha venido la gente ha comenzado a comparar antes cómo estábamos y cómo está ahora. Las autopistas, las carreteras, el puerto de Puerto Cabello, lo que es el aeropuerto, que el aeropuerto da vergüenza. Es un aeropuerto que estaba en vías para construírsele un hotel al lado para que la gente pudiera llegar a Valencia y allí dormir o tener sus reuniones en la zona industrial y seguir para otros estados. Aquí el centralismo a través de lo que es el hospital, la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, está muy claro. El metro de Valencia, la gente claro, dice cuando lo manejaba el alcalde de Valencia, Paco Cabrera, estaba funcionando muy bien, pero mira ahora cómo se lo llevan para Caracas. Mira, el centralismo, yo diría otro dicho popular, ni hace ni deja hacer. Imagínate tú que la avenida Aranzazu, la avenida Aranzazu ha sido un anhelo de la parroquia Miguel Peña por muchos años. Para la gente que nos está viendo fuera de la ciudad de Valencia, la Aranzazu es una vía muy importante de una sola populosa, como decir Petare en Caracas o la zona de Antímano, que requiere de esa importante vía de comunicación para manejarse entre la comunidad. Claro, entonces, que aporta más votos además, el gobernador Miguel Peña. Quizás por eso es que me atacan. Quizás por eso que la ataca, entonces entramos en el tema de la guerra mediática. Claro, pero fíjate, la Aranzazu la prometió el destructor. Ajá. Es más, se juramentó allá en un acto quizás de populismo o lo que sea. Dijo que iba a hacer la Aranzazu y pasaron los 4 años y no la hizo. ¿Y usted no es populista? Mira, pero yo hago. Yo creo que esa es la diferencia. ¿O no es populista? Mira, la avenida Sesquicentenario la hice. La avenida que conecta Parque Valencia con la Monumental la hice. La avenida Flor Amarillo la estoy haciendo y está a punto de ser culminada. Ajá. La avenida Aranzazu la pusimos operativa porque todavía le falta un pedacito. ¿Y la va a continuar o no la va a continuar? Claro que sí, ¿Le van a dar los recursos o no le van a dar los recursos? Mira, no me querían aprobar los recursos y yo le agradezco mucho a la parroquia Miguel Peña porque se vinieron aquí mismo, porque fue en Capitolio donde fue esa batalla de diálogo, ¿verdad?, en pro de esta avenida. Y tanta gente de Miguel Peña vino al Capitolio que no les quedó otro camino que aprobar los recursos, y al aprobarlos ellos pensaban que no íbamos a ponerla operativa, pero sí la pusimos operativa. Entonces ahora la critican. Ajá. Entonces fíjate, ni hacen ni dejan hacer. Y el país no puede estar en ese camino. El camino tiene que ser en el que todo el mundo haga y la competencia sea constructiva. ¿Para qué? Para que sea el ciudadano como el que gane. Pero fíjese que usted ha dicho varias cosas. Cuando se habla de la comparación, esos haberes que tiene, digamos, el gobierno revolucionario no se le están computando al presidente, y ahora estamos insertos de una campaña virtual a través de los medios de comunicación social, y los propios gobernadores andan con su cámara gobernando a través de los medios de comunicación social. ¿Qué se vislumbra en esta contienda dentro de una campaña mediática donde ahorita el eje es Carabobo, muy importante? Ayer se lanzó a un candidato a gobernador donde el gobernador no estuvo, y además
de eso... El gobernador no yo, me refiero el candidato a gobernador del PSV, gracias por la aclaratoria, Nicolás Maduro. Porque vamos si por mí, a mí no me invitaron, si me invitan yo voy. El lanzamiento de la candidatura del candidato oficialista, del candidato del PSV, Nicolás Maduro. Entonces, Nicolás Maduro, ¿cómo ve dentro, usted tiene su propia sala situacional para ir adelantando y la estrategia contra esa guerra mediática? Mira, lo que sí, contra un medio de comunicación. Lo que sí tenemos claro es que cada vez que se han sentado en Caracas a analizar Carabobo, han quedado con las tablas en la cabeza. Porque el carabobeño ha visto, quizás por el contraste, el retroceso en ciertas áreas que el gobierno nacional ha tomado para sí. Mira, el haberle quitado a los carabobeños la ciudad hospitalaria de Enrique Tejera, sí, eso ha enardecido a la población, igual lo del metro de Valencia. Es algo como que pareciera que la han agarrado contra Valencia, y eso no puede ser. Entonces, en este momento, que sé que están analizando, y ven que no pueden resolver nada en los pocos meses que faltan, lo único que les queda es entrar en una guerra sucia. ¿Para qué? Para que la gente se divierta en la peleadera y entonces se tapen los errores de gestión. Mira, el ejemplo clarito, si yo te invito a ti a un partido Magallanes-Caracas, aquí en el José Bernardo Pérez, y el Magallanes, llegamos a las 7 de la noche, y el Magallanes no se presenta ni el Caracas a las 7. Nosotros en la primera media hora empezamos a criticar el estadio, ten la seguridad, empezamos a decir que calor hace, aquí no hay nada que tomar, o empezamos a criticar todas las cosas distintas al juego. Cuando comienza el juego, no se nos olvida el calor, se nos olvida que no hay nada que tomar, se nos olvida si hay un baño sucio, eso ya se nos olvidó. ¿Por qué? Porque comenzó el juego. El juego lo que hace es que tú te distraigas y toda tu atención esté allí. Ahora, llevado ese ejemplo al terreno de la guerra sucia que tenemos en este momento, es que cuando ellos saben que no han cumplido, tienen que comenzar a generar una especie de enlodar a todo el mundo para que entonces la discusión no se vaya a favor o en contra de la gestión en la ciudad hospitalaria de Enrique Tejera, sino llevar todo a la simpleza que lamentablemente el país ha caído, que es pelear entre gobierno y oposición. Y en esa pelea yo no caigo. Yo soy gobernador de todos los carabobeños y como gobernador de todos los carabobeños salgo a defender al rojo igual que al amarillo, que al verde, que al blanco, porque el único deseo que tengo como gobernante es que la calidad de vida mejore para todos los carabobeños. Ahora bien, estamos hablando de la unidad y usted se ha decretado y nos lo ha declarado inclusive para la entrevista en El Carabobeño, para Confesiones en El Carabobeño, que usted era el campeón de la unidad, desechando, digamos, todas las disputas internas que se están dando en el propio Estado Carabobo, las aspiraciones que pareciera que no han cesado del alcalde de San Diego, Escarano, para ser gobernador del Estado. ¿Cómo hacer práctica la unidad? Y me refiero a eso por el triste espectáculo de la Mesa de la Unidad, que está en una discusión entre una tarjeta única y una tarjeta unitaria, que ya a mí me ha tardado como 4 días para entender cuál es la diferencia entre una tarjeta unitaria o una tarjeta única. Como tengo que identificar cómo se construye la unidad en la práctica, porque es muy fácil declarar. Con deseos de hacerla y construirla. Solamente con deseos, ya venimos. Y practicarlo. Desde el Capitolio, en la Valencia del Rey, estamos confesando al gobernador del Estado, Enrique Fernando Sala Feo, cómo se construye la unidad, porque parece que aunque tenga voluntad, como usted decía en el libro anterior, en la práctica, qué triste lo de la Mesa de la Unidad, que es una tarjeta única, unitaria. Gobernador, ¿cómo se construye la unidad? Bueno, yo creo que una de las grandes ventajas que se tiene en el mundo democrático es que tenemos pluralidad. Y la pluralidad también y la diversidad también se le puede sacar un gran provecho, dejando que esas expresiones o estas maneras de ver las cosas de diferente ángulo, al final de una gran conversación, de un gran diálogo, al final se salga con una unidad y que la practiquemos. La unidad tiene que ser afectiva, Melis, y para que crezca la unidad afectiva tiene que practicarse, tener fe en ella, hacerlo todos los días. Y cuando yo te dije en una entrevista, porque tú fuiste la que me sacó ese término, era que yo
voy a hacer todo lo posible y lo imposible por ser el campeón de la unidad, es porque no puedo ver hacia los lados. Hemos cometido errores todos durante más o menos unos 14 años por las diversidades y haber construido una unidad, ponernos de acuerdo en todo el país sobre el candidato presidencial, sobre los candidatos a gobernadores, sobre los candidatos a alcaldes. Y ahora que estamos ya en pleno desarrollo y a pocos meses de consolidar esa verdadera unidad, bueno, ya es el momento de considerar que la unidad es sagrada. ¿Y cómo hacerse para que no se luzca? Porque pareciera que los partidos políticos, y ya eso es opinión, Primero Justicia considera que el candidato es de Primero Justicia, piensa que es el momento de contarse, es el momento de contarse a través de una tarjeta, que cada partido ponga una tarjeta, que se resume en la tarjeta unitaria. ¿Usted cómo cree que va a haber la colectividad que está apostando a un cambio, digamos eso, disputa, aunque estamos en un proceso democrático, contra un candidato a mantenerse en el poder, que gobierna por Twitter y que está haciendo campaña a través de los medios de comunicación? Mira, aquí lo importante es que cada quien considere a Enrique Capriles Radonsky como propio. Si cualquier organización, cualquier venezolano quiere que el país entre en un camino en el cual podamos reunificar a todos los venezolanos, lo importante es que no lo consideremos como extraño, sino todo lo contrario, como parte de ese firme propósito que tenemos los venezolanos de hacer posible la gran Venezuela. Pero, por ejemplo, se ve cómo la presencia de Acción Democrática, COPE, cómo que esas maquinarias empiecen a trabajar en pro de ese objetivo del 7 de octubre. Tranquila, que eso se está dando. Todo el mundo quiere aportar. Algo que sí he observado es la gran participación de la gente, más allá de los partidos, porque la unidad tiene que ser una unidad superior, por encima de cualquier consideración. Pero fíjense que las encuestas dicen que el presidente, de acuerdo con maneje o no, esté presente o no en la campaña electoral, tiene tal manejo que depende cómo lo haga, si él no participa en el proceso electoral, puede ganarle las elecciones a Enrique Capriles Radonsky. Estamos hablando de un escenario, como lo considera el gobernador del estado, que a lo mejor ya no es el candidato, sino candidato presidencial, Nicolás Maduro, por ejemplo. Mira, ¿cómo baraja? A mí me llama mucho la atención cuando un gobierno está tan interesado en que la gente, en informarle a la gente que está sobrado en una campaña electoral, debe ser porque la cosa no está tan buena. Porque si la cosa estuviese tan buena, no estuviesen informándolo tan desesperadamente, y por otro lado no estarían desatando esa guerra sucia tan diabólica, porque yo la califico como diabólica. Ahí yo considero que existen en el ser humano dos tipos de sabidurías. Una que es terrenal y diabólica, y otra que es espiritual y que viene de Dios. Yo creo que la guerra sucia que se está desatando es terrenal y es diabólica. Y es algo que los venezolanos tenemos que estar claros en que el camino que debemos abrazar es el de la sabiduría espiritual. Que Dios ilumine a nuestro país. Y en el campo de la unidad, yo quiero decirte algo que para mí es esencial. Para poder construir la unidad tenemos que pasar la página. Y el sentimiento más importante del ser humano, pasar la página es todos cometimos errores, vamos a pasar la página y comenzar de nuevo. El sentimiento más profundo del ser humano es el perdón. El perdón está aún por encima que la justicia, porque el perdón te lleva a pasar la página y no almacenar como una cuenta para mañana sacársela al otro. En cambio, la justicia sí implica el que tiene que haber como una contraprestación ante el error cometido. Y Venezuela está clamando para que todos los venezolanos comencemos a poner en acción el sentimiento más profundo que hay dentro de cada uno de nosotros, y es el perdón. Comencemos a construir a Venezuela, porque Venezuela nos está llamando. El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha siempre decía la expresión justicia, señor gobernador. ¿A quién tendríamos que pedirle justicia? ¿A quién se le pediría a usted justicia con todas estas denuncias que se han generado aquí en el estado Carabobo? Yo le rezo mucho a Dios y ojalá que Dios haga justicia muy pronto. O sea, que la justicia en el país, no.
Mira, la justicia divina o la sabiduría divina ilumina a los pueblos y los pueblos toman sus propias decisiones iluminados en el Señor. Yo siento que estamos muy cerca de un nuevo amanecer, un momento en el cual cese la peleadera y comience a reinar la paz. Bueno, gracias, gobernador, por esta parte de la entrevista y vamos a la confesión. ¿Un pecado capital que haya cometido? Yo diría la gula. ¿Un pecado venial? Haberme enamorado muchas veces. ¿Una mentirita blanca que haya dicho por ahí? Ya yo vengo, mi amor. ¿Ha cumplido todas sus promesas? Bueno, he cumplido bastantes, pero aún falta. ¿Ha pagado todas las penitencias? Bueno, pago una. No tener tanto tiempo que compartir con mi familia como quisiera. ¿Se considera un pollo quemado en las próximas elecciones? Mira, el pollo una vez alguien me dijo que como te lo comas, te va a caer bien. ¿Qué le pediría a Dios para Venezuela? Paz y entendimiento. Gracias al gobernador Enrique Fernando Salas por haber estado dispuesto a confesarse con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.